Buenas tardes, mi nombre es Paola Espinosa y junto con mi compañera Fátima Adrián Hernández empezaremos a explicar lo que es la Escuela Lingüística de Copenhague, también conocida como glosemática. La lengua es forma y no substancia, afirma Saussure, padre de la lingüística moderna, para aseverar que la lengua es un sistema de elementos interrelacionados, léxicos, gramáticos y fonológicos, y no una agregación de entidades autosuficientes. Por lo tanto, los términos lingüísticos han de ser definidos en relación unos con otros, no absolutamente. La lengua, vista desde las múltiples relaciones que mantienen sus elementos desde diversos niveles, conforma parte de la escuela lingüística denominada como glosemática, también conocida como Círculo o Escuela de Copenhague, cuyo principio se basa fuertemente en la anterior aserción del estructuralismo. Fundada por Louis Strauss Hempel en 1943 mediante la publicación de su obra Proglómenos a una teoría del lenguaje, la glosemática representa la insistencia saussuriana en la forma en oposición a la sustancia, en el plano del contenido, semántica y gramática, y en el plano de la expresión, fonología, y en la definición de la forma como en la interrelación de elementos, llevadas ambas a su extremo lógico. Dicha particularidad se debe al carácter profundamente epistemológico de esta teoría, misma que mantiene que las relaciones entre elementos, no los elementos mismos, son el objeto de una ciencia. Siguiendo este marco, algunos de sus principales representantes son el lingüista Vigo Brondal, quien se centró en el estudio de la filosofía del lenguaje con la finalidad de definir categorías que permitieran establecer propiedades generales. Entre sus aportaciones más destacadas se encuentra la publicación de su artículo La lingüística estructural, donde profundiza en el concepto de estructura entendido como, por oposición a una simple combinación de elementos, un todo formado por fenómenos solidarios, de tal suerte que cada uno depende de los otros y no puede ser él que es, sino en y por su relación con ellos. En este sentido, la estructura se concibe como el resultado de las relaciones internas que se dan entre los elementos que la conforman. Por otra parte, el lingüista Undal publicó en 1957 la obra Outline of Glossematics, en la que se sistematiza y expone los principios de la teoría glosemática desarrollada junto con Louis Hempel. En su obra propone una aplicación práctica de la teoría orientada a la clasificación gramatical mediante sistemas algebraicos lineales, con la finalidad de darle un sentido metodológico. Glossematics is a formal theory which is not defined by any specific material but designed explicitly to be used for all human activity. Y finalmente, la obra más destacada de la glosemática, de Louis Hempel, la cual fue Proglómenos a una teoría del lenguaje, en la cual desarrolló la teoría glosemática. De acuerdo con Cerny, su objetivo principal fue buscar los fundamentos y métodos de la auténtica lingüística, es decir, dejar de interpretar la lengua como un conjunto de fenómenos no lingüísticos y considerarla como un todo independiente, un fenómeno único, sui generis, que se rige por leyes específicas y debe estudiarse, por lo tanto, con métodos específicos. Si bien resulta difícil aplicar los principios teóricos de Hempel, es posible recuperar gran parte de sus postulados para establecer una gramática de carácter un tanto más práctico. De acuerdo con Sampson, para ello, primero es necesario conocer las dos distinciones que Hempel establece en la lengua: sustancia-forma, contenido y expresión. El primer par proviene del estructuralismo de Saussure, mientras que el segundo referencia la oposición entre el significado, semántica, y la realización de una determinada unidad lingüística, como lo sería su articulación fonológica o gramática. A partir de estas distinciones, es factible generar cuatro estratos: contenido-sustancia, contenido-forma, expresión-forma y expresión-sustancia. De estos estratos, tanto el primero como el último conforman realidades extralingüísticas, mientras que los dos restantes son propios de la lengua. La lengua se encarga de unir ambos tipos de estrato meramente a través de relaciones. Las relaciones internas se dan entre elementos del mismo estrato, mientras que las relaciones externas ocurren entre distintos estratos. A excepción de los sonidos y significados en los dos estratos externos, el resto de relaciones entre elementos se da entre los estratos propios de la lengua, por lo cual, una teoría del lenguaje verdaderamente general y pura discutirá únicamente las diversas categorías posibles de relación que pueden darse en la lengua, ignorando las propiedades de la sustancia extralingüística. A menudo, la diferenciación de estos estratos no resulta tan evidente en la práctica, al punto de llegar a ser contradictoria. Sin embargo, implica una base sólida para el desarrollo de un tipo de esquematización gramatical propuesta por Sidney Lamb. Esta consiste en la clasificación de algunos tipos de relación presentes en la lengua.
La primera de ellas, alternación, sucede cuando una unidad de mayor nivel lingüístico es realizada como una de varias unidades alternativas en un menor nivel. Ejemplo de ello sería el uso de locomote como alternativa a go o move. La representación de la misma se demuestra en la figura 1. El segundo tipo de relación, caso opuesto a la alternancia, es la neutralización. En esta relación, una sola unidad de bajo nivel representa una o más unidades de mayor nivel. Al contrario que en la alternancia anteriormente ejemplificada, se representa el proceso contrario, en el cual move puede usarse como sinónimo de locomote en determinados contextos e incluso adquirir un significado especializado al implicar una puesta en moción dentro de la oración I move that these minutes be accept. Ambos tipos de relación componen lo que Lamb denomina como OR relations y se distinguen de las relaciones basadas en la adición, AND relations. Entre ellas, se encuentra la Composite Realization, que consiste en la realización de una unidad de alto nivel como una secuencia de unidades de bajo nivel, como lo sería el caso de las palabras compuestas como undergo, al igual que la articulación fonológica de una palabra desglosada fonema a fonema. Similar a esta relación se constituye la denominada Podmanu Realization, basada en la realización conjunta de dos unidades de mayor nivel en una sola unidad de menor nivel. Ejemplo de ello sería la conjugación del verbo irregular go en pasado, que al juntarse con ciertos morfemas cambia su forma a went. La teoría glosemática se sitúa desde el enfoque epistemológico, con la finalidad de analizar el lenguaje de manera formal, lógico y sistemático. Se apoya del método empírico-deductivo, lo cual busca ser objetivo, de carácter inmanente, dejando de lado aspectos extralingüísticos, con el propósito de formular leyes generales que sean aplicables a las estructuras de todas las lenguas naturales. La teoría glosemática se basa en los siguientes principios. Es autoconsecuente. La teoría debe de estar libre de contradicciones internas, por lo que cada concepto tiene que estar previamente definido. Es exhaustiva porque debe ser capaz de explicar todos los fenómenos lingüísticos y su análisis debe ser íntegro, sin dejar aspectos fuera del marco. Y es simple. Deben de elegirse las explicaciones más sencillas y emplear la menor cantidad posible de conceptos. Retomando el papel de la glosemática en la gramática relacional de Lamb, el hecho de que sea posible establecer una metodología de análisis que permita estudiar las lenguas desde las relaciones de realización probables dentro de su sistema lingüístico representa una metodología con un marco de aplicabilidad extenso, el cual satisface el principio epistemológico de simplicidad y exhaustividad planteado por Hölderlin en su obra Outline of Glossematics. A diferencia de otras escuelas, como la gramática generativa, Lamb establece unas cuantas relaciones fundamentales entre todos los niveles lingüísticos, lo que a su vez facilita el establecimiento de un criterio formal que permite optar por uno u otro análisis ante datos lingüísticos específicos. Los diagramas de Lamb, al contener elementos homogéneos del mismo tipo para cada nivel lingüístico, favorecen la cuantificación plausible y objetiva de la complejidad de un determinado sistema gramatical, ya que admitir un análisis en todos los niveles de manera simultánea es su mejor rasgo. Este rasgo es capaz de esclarecer a la par que estandarizar algunas propiedades lingüísticas controversiales, como la existencia de principios independientes de configuración en distintos niveles lingüísticos, ya que, al representar las diversas relaciones entre distintos estratos, relaciones externas en términos de Hemsley, al presentarse una alternancia se contemplan no solo las opciones de alternativas disponibles para una palabra determinada, sino también las circunstancias en las cuales se manifiesta. Dadas las bases anteriores, esta metodología es programable en sistemas computarizados con el fin de ejemplificar el procesamiento cognitivo mediante el cual un hablante o oyente formula, emite, intercepta e interpreta un mensaje. De acuerdo con las investigaciones de Peter Reich citadas en Samson, la gramática relacional contiene una notación reminiscence of microphotographs of neurons and their synaptic interconnections. Esto último implica la esquematización de algunos procesos neurológicos no explicados bajo el marco de otras escuelas, como lo sería el fenómeno de la afasia. La obra de Hemsley recupera aspectos importantes de la propuesta teórica de Saussure, publicado en el curso de Lingüística General en 1916, entre los cuales se destacan los siguientes aspectos. Saussure concibe el lenguaje como un sistema de valores en el que cada unidad existe únicamente en oposición a las demás. A partir de este principio, formula las dicotomías de su teoría. Por su parte, Hemsley retoma esta concepción para plantear que el lenguaje también es un sistema, pero de funciones,
en el que las unidades existen únicamente por el tipo de relaciones que se establecen entre estas. Como se mencionó anteriormente, la función es la relación o dependencia que hay entre las unidades. Estas relaciones se clasifican en tres tipos. Relación de dependencia mutua, donde A depende de B y B depende de A. Por ejemplo, en la oración Juan come, el verbo exige un sujeto y el sujeto exige un verbo para construir una oración completa. La segunda función se llama determinación y es cuando la relación en la que uno de los miembros supone al otro, pero no al revés. Si está A, entonces también está B. A determina A. Por ejemplo, quiero que vengas, el subjuntivo depende de la estructura subordinada, pero no al revés. Y por último se encuentra la función de constelación, donde las funciones que pueden aparecer juntas, pero no se presuponen. Por ejemplo, la casa azul, donde el sustantivo casa y el adjetivo azul pueden aparecer juntos, pero ninguno presupone al otro. Saussure concibe el lenguaje recupera la idea de nebulosa amorfa de cada unidad que denomina materia, el cual es una masa amorfa que no ha sido recortado, categorizado y delimitado por cualquier lengua. Por su En parte, este sentido, se distinguen dos nociones para plantear que el fundamentales: lenguaje la también materia es un de sistema, contenido, pero de funciones, el cual es el en el que conjunto de las todos los unidades objetos y existen fenómenos que nos únicamente rodean, por el tipo de es igual para relaciones que todas se las lenguas establecen y no entre tiene estas. relación con el signo lingüístico y por consiguiente Saussure con concibe ninguna el lengua lenguaje como concreta. un sistema de valores en el Y que cada la unidad existe únicamente materia de en oposición a expresión, las demás. el cual es el A conjunto partir de de este todos los principio, sonidos que pueden formula ser las creados por dicotomías de los su teoría. órganos de articulación. Por su parte, Ambos Hempler carecen de retoma forma. esta La lengua es concepción la para que le va a plantear que el otorgar lenguaje una también es un estructura. sistema. Dentro de las diferencias con otras escuelas o propuestas, podemos encontrar la escuela descriptiva norteamericana, la cual se centró en el estudio de las lenguas indígenas en su estado actual desde un enfoque antropológico y etnográfico, donde se consideraban las condiciones de vida, las costumbres y los comportamientos de las comunidades indígenas. Existía un rechazo por la búsqueda de leyes universales y consideró el estudio de las lenguas desde sus propias estructuras internas. Por su parte, la glosemática se centró en el estudio de los textos y de las estructuras internas del lenguaje, dejando de lado el contexto social y cultural. Su propósito era construir leyes generales que sean aplicables a todas las estructuras de las lenguas naturales. Saussure concibe el lenguaje como un sistema de valores en el que cada unidad existe únicamente en oposición a las demás. A partir de este principio, formula las dicotomías de su teoría. Por su parte, Hempler retoma esta concepción para plantear que el lenguaje también es un sistema, pero de funciones, en el que las unidades existen únicamente por el tipo de relaciones que se establecen entre estas.